Muy buenos días, entonces empecemos con la clase de hoy. En la clase pasada nos habíamos quedado, habíamos visto las variables, los tipos, habíamos hablado en realidad cómo se manejan las variables por detrás en C++ y cuál era la diferencia con otros lenguajes que nos protegían un poco más. En el caso de C++, trabaja directamente con memoria. ¿Ok? También vimos cómo trabajaban las condicionales, los ciclos y la lectura-escritura en consola. No nos detuvimos mucho a explicar estas cosas porque son contenidos que ya ustedes han visto en, en otras asignaturas, pero sí hablamos de cómo se aplicaba estos temas en C++. ¿Ok? Entonces hoy lo que vamos a estar haciendo durante la clase es hablar un poco de las funciones, ya cómo declaramos una función. Tampoco les voy a hablar lo que significa una función, qué es lo que hace, por qué se utilizan las funciones. Quizás les doy algún detalle superficial, porque el tema es que ya ustedes deben haber estudiado lo que es una función y varios ya, bueno, de hecho, se han hecho talleres otros años y todo que han tenido que utilizar muchas funciones. Así que ya ustedes deberían saber para qué se utilizan. También les voy a explicar qué es lo que hace el compilador y el linker, por supuesto, a gran escala. Si no le voy a decir cómo funciona, pero sí que hace, ¿ya? Y el compilador, el linker, vamos a hablar de los headers de en C++, los namespace, y después al final el tiempo que nos quede hablaremos un poco de los punteros y referencias. ¿Ok? Este es un tema que igual en C++ es uno de los más complejos de entender al principio. Pero vayamos paso a paso. ¿Ok? Entonces, ya. Como habíamos hecho hasta ahora, les voy a ir mostrando todo en código. ¿Ok? Entonces, una función. ¿Cómo se declara una función en C++? Bueno, aquí ya nosotros declaramos una función. Ya la función main, que en C++, parece que en Java también, cuando ustedes ejecutan un programa, él por defecto va a buscar la función main, ¿ya? Y esa función main va a ser el punto de entrada del programa. ¿Qué quiere decir el punto de entrada? Que cuando ustedes ejecutan el programa, las primeras líneas de código que se van a ejecutar son estas de acá, ¿ya? Es decir, va a empezar de aquí hacia abajo y después va a empezar a ejecutar otras funciones, ¿ya? Esto es una función que devuelve void, que al igual que Java, esa palabra clave se utiliza para decir que no devuelve nada, ¿ok? Pero puede devolver float, una función. A ver, en el caso de main no, porque main es una función especial, pero vamos a decir que tenemos otra función, la haremos acá arriba, que va a devolver un entero, ¿ok? Se va a llamar suma, y va a recibir dos enteros, A y B. Si se fijan, la declaración de una función es muy parecida a Java. A ver, la declaración de una función es muy parecida a Java. ¿Ya? Tenemos un valor de retorno, es decir, un tipo de retorno, y los parámetros que le paso entre paréntesis. Aquí le tengo que pasar un nombre de variable, porque este nombre es el que voy a utilizar dentro de la función para referirme al dato que me pasen como parámetro, y este otro va a ser el nombre que voy a utilizar para referirme al segundo dato que me pasen como parámetro. Y este es el tipo que me pueden pasar. ¿Ya? Es decir, A no puede ser un string, un float, nada por el estilo, debe ser un int. Es lo que le estoy diciendo al lenguaje. ¿No? Entonces, así yo declaro una función en C++. Tipo de retorno, nombre de la función, que el nombre sigue el mismo esquema del nombre de una variable, es decir, puede ser una letra, un número, un guión bajo, pero el primer carácter nunca va a poder ser un número, ¿no? Ahí da error porque el nombre de una función o de una variable no pueden empezar con un número, pero sí pueden tener números al final, ¿ya? Una función puede tener números, guión bajo y letra. Y también puede empezar con guión bajo. No hay problema que empiece con guión bajo. Lo que sí no puede empezar es con un número. ¿Ya? Entonces, después de que yo hago la declaración de la función acá, yo tengo que poner un bloque. Recuerden, hablamos que en C++, igual que en Java, un bloque es es cuando empieza una llave y cierra una llave. ¿Ya? Cuando abre llave y cierra llave, todo eso que está ahí adentro es un bloque.
¿ok? Entonces, después de una función, se pone un bloque y todo lo que hay dentro de ese bloque se va a ejecutar cuando yo llame a esa función, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que yo quiero que se ejecute, yo quiero calcular un resultado que va a ser igual a A más B y devolver ese resultado. Ojo, este resultado que yo devuelvo tiene que ser del tipo que yo declaré acá arriba. Si yo declaro otro tipo, ¿ya? C++, ahí puede que se queje. A lo mejor no en tiempo de compilación, bueno, a lo mejor implícitamente está convirtiendo el int a... Claro, ahí sí, porque parece que estaba convirtiendo el int a float directamente. Pero aquí, si se fijan, yo le estoy diciendo, tú devuelves un string y estoy devolviendo un entero. Entonces, C++ se queja, me dice, no puede ser porque me dijiste que yo devolví string, no entero. Entonces, ahí tengan cuidado con lo que devuelve. ¿Ya? Y básicamente, eso es una función. ¿Ya? Por defecto, todo lo que se pasa en Java es por valor y no por referencia. Ahí vamos a hablar un poquitito más después cuando veamos el tema de puntero. A ver, vamos a ver una cosa, me están hablando al chat. Ahí dice, ¿con qué no se puede empezar? No se puede empezar con un número, con un carácter, número, con 3 o con 4 o con 0. No puede empezar con un número. Tiene que empezar obligatoriamente con una letra o un guión bajo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo convierto de string a int? Ahí después vamos a ver esas cosas. Sigamos avanzando un poco, porque de todas maneras yo creo que después vamos a tener que hablar bien qué cosa es un int, de qué manera se trata un int, porque un int se puede tratar de varias maneras, se puede tratar, perdón, un string, se puede tratar de varias maneras, se puede tratar como, eh, a ver, no tengo mi video. Ya, un string se puede tratar de varias maneras, se puede tratar como el string que está en la librería std, que es este de acá arriba, ya que si yo voy a declarar un string así, tengo que utilizar la librería std, ¿ok? Otra manera de trabajar con cadenas de caracteres es utilizando un arreglo de char, ¿ya? Que todavía no hemos llegado a cómo se declara un arreglo acá. Pero ahí vamos a ver luego cómo se convierte un int es decir, un string ahí. Cuando hablemos más en detalle de qué cosa, de cómo se manejan los strings en C++, ¿ya? Entonces, estas son las funciones. Ahora, ¿qué yo puedo hacer con una función? Aquí la declaro, la defino, es decir, la declaración es esta y la definición es esto que está acá abajo. Es como cuando yo hago una variable y digo int a igual a 4. Estoy declarándola diciendo que es un entero y también la estoy definiendo dándole un valor. ¿Ya? Aquí a la función yo la estoy declarando de este tipo y le estoy dando como si fuera este valor. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo es cuando llamen esta función, ejecuta este bloque de código que está acá abajo. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar esa función. Ejecutamos esa función. Veamos qué pasa. Demora un poquito. Acá está. Ya devolvió un 7. Es decir, entró la función. Aquí en el APA son 4. Oye, aquí hice algo terrible. Llamé a una variable global igual que la variable local de acá. Pero esta variable local la sobrescribe. Ya, es decir, esta variable A yo la voy a poder llamar desde cualquier lugar porque es una variable local, global, perdón. ¿Qué quiere decir una variable global? Es una variable que yo declaro afuera de todas las funciones y puede ser accesible por todas ellas. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que estas variables que yo le paso aquí como parámetro solamente son accesibles dentro de este bloque. ¿Ya? Las variables que se le pasan por parámetro. Entonces aquí cuando encuentre esta A, va a tomar el valor que yo le pase por paréntesis. Da la casualidad que aquí fue el mismo valor, pero
Corrámoslo de nuevo para que, a ver, corrámoslo de nuevo para que entienda un poco lo que le estoy diciendo. Ya. Si ven, cuando yo digo A más B, está devolviendo 13, ¿ya? No 7. Es decir, no está tomando el valor de A global. ¿Por qué? Porque esta variable local sobrescribe a la global, ¿ya? La sobrescribe dentro de este entorno, ¿ya? Una vez que salga de esa función acá afuera, A va a seguir valiendo 4, ¿ya? Porque esta A interna de este bloque no es lo mismo que esta A global que es accesible para todos, ¿ya? Bueno, qué bueno que tuve ese error para poder explicar esto. Pero bueno, ya, podemos llamar una función así, la podemos declarar. Como ustedes saben, una función puede hacer muchísimas cosas. Entonces, hagamos algo así. Parece que si eso lo hacíamos en Java, a ver, probamos esto. Miren lo que está diciendo ahí. Está dando un error. Y lo que está diciendo es que no se encontró el identificador suma. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo no se va a encontrar el identificador suma si la definí? El tema es que las funciones, sí, me lo dijeron por el chat, pero claro, la idea de cambiar la función para abajo es para explicarles esto. El tema es que las funciones acá en C++, es decir, todo el código se ejecuta de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces, cuando el compilador ve este código, todavía no ha encontrado la declaración de la variable suma. Por lo tanto, al no encontrarla, dice, yo no sé qué cosa es suma, si es una variable, si es una función, yo no sé qué cosa es eso. Entonces, ese identificador no lo reconoce, ¿ya? Entonces, hay dos maneras de resolver ese problema. La primera, que fue la que habíamos visto, es decir, declarar las funciones siempre arriba, ¿ya? Es decir, las funciones que se van a utilizar más abajo, declararlas arriba. Y otra cosa que podemos hacer es separar la definición de la implementación, ¿ya? Aquí estoy definiendo la función. Aquí estoy diciendo, hay una función que se llama suma, retorna entero y recibe estas dos cosas como parámetro, pero todavía no la he implementado, ¿ya? Esta es solamente la declaración. Y aquí la estoy implementando ya. Estoy diciendo, la función que se llama suma devuelve un entero y recibe dos enteros, se implementa con este bloque que está acá, ¿ok? Entonces, de esa manera, cuando C++ lee esta variable, la va a guardar en algún lugar y va a decir, ok, yo sé que esa función suma va a estar en algún lugar, ¿ya? Y si se dan cuenta, ahora sí corrió el programa sin ningún problema, ¿ya? Pudo saber de que esa función era esta que estaba acá abajo. Entonces, eh, el programa que se dedica a tomar estas líneas de código y convertirlas tomar estas líneas de código y convertirlas a lenguaje máquina, a ver, porque lo que ustedes tienen que darse cuenta es que C++ es un lenguaje de programación, aunque ustedes no lo crean, es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo namespace, cuando pongo int, esas cosas, el computador no sabe lo que es, ¿ya? Esas cosas están creadas para nosotros como programadores tener una visión más sencilla de la programación. Pero en realidad esto se está convirtiendo en una cosa que se llama lenguaje máquina. Ese lenguaje sí es un lenguaje de bajo nivel y es mucho más complejo, ¿ya? Entonces, ¿el compilador a qué se dedica? El compilador se dedica a ir línea por línea, ¿ya? Y convirtiendo eso a lenguaje máquina. Él dice, ok, aquí hay un cout, voy a buscar la función cout que está acá, ¿ya? Y todo eso lo voy a compilar, es decir, lo voy a convertir a lenguaje máquina, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Hay otra cosa que se llama linker, que el linker es el enlazador, que es el que se encarga
de enlazar las funciones, valga la redundancia. Entonces, si yo no le pongo esto aquí, lo que va a pasar es que el linker, fíjense que ahí el compilador no se queja, ¿ya? Es decir, cuando el compilador se queja y dice que algo está mal, me pone unas rayitas rojas abajo. Es decir, por ejemplo, a ver, pongamos algo que esté mal. A ver, empecemos esto con un número. ¿Ya? El compilador me pone una rayita roja abajo, porque el compilador sabe de que esto no lo puede convertir a código máquina porque no cumple las reglas que pone el lenguaje. ¿Ya? Sin embargo, aquí el compilador no se queja de que suma está definida abajo porque esa no es la tarea de él. La tarea de él es ver que todo esté bien declarado, ¿ya? Que, por ejemplo, esto no sea un número, una letra, ¿ya? Sino que sea un número, cosas como esas se encargue el compilador. Y la pega del linker, del enlazador, es, dada una función, buscar dónde está en el código, ¿ya? Y entonces, dónde está en el código, lo que hace es que, por ejemplo, si esto está en la línea 15 del código, él sabe que donde quiera que se llame acá, va a tener que saltar a la línea 15 del código, ¿ya? Y entonces, eh, si yo quiero decirle al enlazador que en algún lugar hay una función suma, yo lo puedo hacer así, ¿ya? Vamos a leer los mensajes, que veo que hay varios en el chat. A ver, ahí me dicen, ¿las funciones pueden empezar con una letra mayúscula? Sí, por supuesto, pueden empezar con una letra mayúscula. Ahora, de poder pueden. ¿Cuál es? Pero hay una convención, ¿ya? De las buenas prácticas. De poder se puede, pero lo que pasa es que casi siempre las funciones se empiezan con letras minúsculas. Y lo que se empiezan con letras mayúsculas son las clases, ¿ya? Entonces, es como una manera de cuando yo estoy leyendo un código, saber si se está refiriendo a un objeto o si se está refiriendo a una función. Por ejemplo, aquí cuando yo lo veo con letra minúscula, yo sé que es una función, ¿ya? Por convenio. En realidad, pudieron haberla nombrado con letra mayúscula, pero por convenio yo voy a asumir de que no, ¿ya? ¿Qué es lo más eficiente? A ver, relativamente cualquiera de las dos tiene la misma eficiencia, ¿ya? Esto yo se lo había mostrado porque ahora les voy a hablar de los headers. Y entonces para que vean esto en más detalle, lo van a ver en los headers. ¿Ya? A ver, ya, pasemos entonces a lo siguiente. Aquí igual no hay mucha diferencia en rendimiento si lo pongo arriba, si lo pongo abajo. Lo que sí pasa a veces es que, no sé, a veces es complejo porque tengo una función que llama a la función de arriba y quizás la función de arriba llama a otra función que va a llamar a esa otra que estaba más abajo, ¿se entiende? Entonces tengo como ciclos ahí que a veces va a haber una función arriba que necesariamente va a tener que llamar a una de abajo, ¿ya? Y en esos casos sí va a ser necesario declarar esas funciones más arriba, ¿ya? Para que el linker pueda acceder a ellas en cualquier parte del código, ¿ya? Ahora, para entender esto un poco más, voy a crear otro archivo. Este archivo se llama hello.ppp. Voy a crear otro archivo que se va a llamar lib.cpp, ¿ya? Que va a ser otro archivo C++, ¿ok? Entonces en este archivo C++, ahora voy a poner la función. Esta función ya no la voy a tener más acá. Yo voy a querer hacer ahora una librería, ¿ya? Con otro código, y en el main quiero dejarla bien sencilla, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en Java nosotros teníamos, por cada clase, teníamos un archivo .java, ¿ok? Y esa es la manera mía de organizar varios archivos, varias clases, para que todo no quede dentro del main, ¿ok? Entonces, acá igual en C++ hay manera de acceder al código entre archivos para que todo no quede en uno solo, sino que se crean varios archivos con diferentes clases, diferentes funcionalidades, y esos archivos se acceden desde los otros archivos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero declarar mi función suma acá. Fíjense que si yo no hago esto,
aquí el compilador sí se queja, porque el compilador no lo encontró en ningún lugar de este archivo, ¿ok? Entonces, si yo quiero utilizar eso, yo tengo que decir, yo tengo que decirle de alguna manera a C++, voy a utilizar funciones que están en otro archivo, ¿ok? ¿De qué manera le digo que voy a utilizar funciones que están en otro archivo? Bueno, con el include. El include, ¿ok? Y entonces el include, aquí le paso el nombre del archivo que yo quiero incluir, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Si se fijan, acá yo le tengo entre signo menor que y mayor que. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo a C++ que esto lo puede buscar en el camino que tiene definido para sus librerías, ¿ya? Cuando se instala C++, se instalan varios archivos, pero también se copian algunos archivos que son las librerías, ¿ya? Hay un archivo que se llama string, no le pusieron .cpp, no sé por qué, pero no le pusieron cpp a ningún archivo de la librería estándar, pero me imagino que es para que no complicar tanto el código ya, pero en sí el archivo string es un archivo CPP. A ver si podemos ir a la definición. Si se fija, este es el archivo string, es un CPP, es código C++, ¿ya? Ese es el archivo string de la librería estándar. ¿Ok? Y entonces aquí lo que estoy diciendo es, yo quiero utilizar el archivo string y no lo busque relativo a mi camino, sino que busca lo relativo a donde se instaló C++. ¿Ya? Entonces él va a decir, ok, ¿en qué carpeta del computador se instaló C++? En esta, entonces la librería debe estar en esa carpeta /lib. Entonces él busca en la carpeta /lib, busca que haya algún archivo que se llame string, ¿ya? Ahora, si yo en vez de pasarlo entre signo de mayor que y menor que, lo paso entre comillas doble, lo que le estoy diciendo es que lo busque relativo a donde está mi archivo, ¿ok? Es decir, aquí mi archivo es hello.cpp, entonces le estoy diciendo, búscalo relativo a donde está mi archivo. Si yo lib.cpp lo hubiera puesto dentro de una carpeta que fuera lib, yo aquí entonces tendría que haberle puesto el nombre de la carpeta, slash y el nombre del archivo. ¿Ok? Aquí no me acuerdo si... Bueno, el tema es que esa carpeta en realidad no existe, pero ahí lo pueden hacer relativo a un archivo. ¿Ya? Si se fijan, esto sí me deja, a ver, me imagino que voy a tener que poner doble. Esto sí me deja porque el punto es como la carpeta actual, que sí existe, pero cuando le puse lib no encontró ninguna carpeta que se llamaba lib, entonces me dio ese error. Ya, aquí yo le pongo el backslash porque recuerden que cuando ustedes ponen un backslash eh, con n, por ejemplo, esto es un símbolo especial que se refiere al salto de línea, ¿ok? Entonces, si yo le pongo un solo backslash, lo que va a interpretarse más es que le estoy dando backslash L, ¿ya? Y que lo va a interpretar como un carácter especial. Entonces, para que no lo interprete como un carácter especial, sino como el backslash, yo le pongo backslash, y entonces lo que está haciendo es, este primer backslash le dice, ahí viene un carácter especial, y el segundo le dice, el carácter especial es backslash. Si yo le hubiera dicho esto, este primer backslash dice, viene un carácter especial, y esta N dice que el carácter especial es un salto de línea. ¿Ok? Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que estas comillas dobles se refieren a que el camino es relativo. ¿Ok? Entonces aquí estoy diciendo, voy a utilizar este include. Y fíjense que ahora el compilador sí no se queja. El compilador eh, sabe que hay un archivo, ¿ya? Que se llama suma. Entonces, una función que se llama suma, perdón. Entonces, eh, ¿será necesario declarar esto o no será necesario declarar esto? Y para responder esa pregunta hay que ver bien cómo funciona este include. Y realmente cómo funciona el include es súper sencillo. Mira, les voy a poner aquí un ejemplo y con este ejemplo se les va a aclarar todo. Les voy a eliminar esto y les voy a poner, a ver, vamos a poner aquí .cpp, ¿ya?
Y en test.cpp simplemente vamos a poner una llave cerrada. ¿Ya? Ahora vamos a venir acá, vamos a quitar esta llave cerrada y vamos a poner include test.cpp. ¿Ya? Y aquí vamos a poner include.cpp. ¿Ya? Ejecutemos esto. A ver qué pasa. A ver. ¿Cuál fue el error que dio? Claro, Sein es un define. Ah, ya, sí, porque tengo seout, sein, y recuerden que seout y sein están dentro de IOStream. Y como saqué el IOStream de acá arriba para quitarle complejidad, entonces ya no sabe dónde está seout y sein. Pero vamos a decir que, no sé, pongamos cualquier cosa. A es igual a 3 más 8. Esto es una línea que no tiene sentido, pero pongámosla nomás a ver qué pasa. ¿Ya? Borramos esto de nuevo. Ok, aquí. A ver, vamos a poner algo a ver. Es raro, debería compilar sin problema. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos código online? A ver si lo ejecutamos en modo de bugueo. Sí, ahí está dando un problema. A ver, chicos, el tema es, aquí en realidad no sé por qué no me compiló, porque, a ver, y si cierro esto, a lo mejor es que me está compilando. Ah, sí, ya sé cuál es el problema. A ver, el tema es que aquí en mi configuración yo le tengo que me compile todos los archivos C++. A ver, deme un segundo, deme un segundo. ¿Dónde es que yo le digo que compile, que compile? Aquí yo le estoy diciendo que compile todos los archivos C++, entonces cuando compila el test.cpp, ese archivo solo está incorrecto, ¿ya? Pero yo no quiero que me compile ese archivo, yo quiero que me compile solamente hello.cpp. El tema es que por defecto yo le tenía puesto que me compilara todos los archivos. Entonces, el hello.cpp lo compila sin problema, igual que el otro que llamamos lib.cpp. El problema lo encuentra cuando trata de compilar el test.cpp, ¿ya? Entonces vamos a ver, aquí le cambié esto, vamos a guardar y vamos a tratar ahora de correr esto. Bueno, ahí corrió sin problema. El tema es que pongámosle el sedin al final. A ver, pongámosle el sedin porque el tema es que eh, se abrió y se cerró la consola al tiro. Entonces pongámosle el stream. Recuerden, para que no se me abra y se me cierre la consola al tiro, yo voy a poner aquí sedin. Get, parece que era sedin.get, ¿ya? Bueno, ahí sedin me da un problema. ¿Por qué? Porque sedin está dentro de la librería estándar. Entonces lo que tendría que hacer es decirle cuál es el namespace. Ahí vamos a hablar ahora qué cosa es un namespace. Pongan esa conversación en pausa. Pero en resumen, Sein está dentro del namespace std. Por lo tanto, si yo no quiero ponerlo de esta manera, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema y va a ser lo mismo. Pero si yo no quiero ponerlo así cada vez que yo lo escriba, lo otro que puedo decirle a C++ es, yo estoy usando el namespace std. Y ya como C++ sabe que estoy usando el namespace std, ya no va a ser necesario que yo ponga esto.
porque él va a poder acceder a todas las funciones que estén dentro de ese namespace sin decir cuál es el nombre del namespace. ¿Ya? Entonces, corramos esto. Ya, ahí está tomándose su tiempo, ahí sí. Bueno, ahí hay una consola. No escribí nada en la consola, pero se abrió la consola, que quiere decir que funcionó. Ahora, yo ahí le tengo puesto unos parámetros para que, a ver, bueno, no sé si los he comentado, pero yo tenía puesto unos parámetros para que me generara unos archivos. Sí, aquí están comentados. Déjenme compilarlo de nuevo. Estos parámetros es para que me genere, a ver, les explico. El tema es que cuando él compila, cuando él compila este archivo, ya, el include lo único que hace es buscar este otro archivo y copiarlo aquí en esta parte, ya, lo va a copiar ahí, pum, todo el archivo. Y cuando encuentra este otro include, lo que va a copiar ahí es, pum, este otro archivo, ya, y por eso es que se los puse así, para que vieran que acá lo que va a estar copiando es eso, ya, y por eso es que el compilador no da problema, porque cuando aquí yo pongo cuando yo sustituyo este include por una llave, está bien el código, ¿ok? Entonces, eh, cuando yo aquí a Visual Studio Code le digo que me dé esos parámetros, lo que va a estar haciendo es generando un archivo que es .i. El .i lo que hace es obtener este mismo archivo, pero ahora sin los include, ¿ya? Sin los include, sino que los include van a estar se van a sustituir por lo que tiene estos archivos, ¿ok? Vamos a correrlo para que vean. Ya ahí me abrió la pantallita para que me crea. Y ahora si se fijan, acá al lado creó un hello.i. ¿Ya? Ese hello.i, bueno, tiene muchas cosas. Esas cosas, ¿qué cosas son? Eh, esto, el UStream. Lo que hay en el archivo UStream, lo copió y lo pegó. ¿Ok? Entonces todo esto es del UStream, del UStream. Voy a irme, a ver, ahí no veo bien la barrita de la izquierda. Me voy a ir al final, ¿ya? Y si se fijan, este es el main mío, ¿ya? Ahí hay 54.000 líneas de código que son del puro UStream, ¿ya? Por eso que cuando no tengan que escribir ni leer nada de consola, mejor, porque se están ahorrando todas esas líneas de código en un archivo, ¿ya? Y a veces por eso es que ustedes dicen, pero un archivo, ¿por qué pesa tanto? El tema es que está copiando todas las librerías y añadiéndole en el ejecutable, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto es lo que había en el hello.cpp y esto es lo que había en el test.cpp. Entonces, el include lo que hizo fue que tomó lo que había en el test.cpp y lo sustituyó ahí. Es lo único que hace el include, ¿ya? De hecho, vamos a hacer otra cosa para que quede más limpio. A ver, vamos a ponerlo sin seout ni sein. Vamos a quitar esto, ¿ya? Y vamos a generarlo de nuevo. Vamos a generarlo de nuevo, se está corriendo, me creó la pantalla, entonces vamos a ir acá. Ya, ahora, no tiene las 54.000 líneas de código esa arriba, porque aquí yo no estoy incluyendo el IOStream, ¿ya? Entonces él no coge y me lo copia, sino que estoy incluyendo el test solamente, ¿ya? Entonces, si yo incluyo el test, él lo que va a hacer es que va a venir ese archivo y va a copiarlo completamente donde yo puse que lo incluyera, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando yo aquí digo include, ¿cuál era el otro? Se llamaba lib.cpp. Include lib.cpp, eso es lo mismo que haber declarado esta función suma, declarado esa función acá arriba. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, si yo este include lo pongo acá al final, es como si yo hubiera declarado la función abajo, ¿ok? Entonces voy a tener que acá arriba poner, para que funcione, voy a tener que poner insuma, exactamente como lo hacía con el, perdón, aquí un poco más acá, exactamente como lo hacía con,
como si yo estuviera programando todo acá en este archivo, ¿ok? Y eso es lo único que hace el include. El include incluso funciona antes del compilador. Es todo lo que empieza con un símbolo de número, por ejemplo, los include, los define, que también vamos a hablar en su momento de los define, y los pragmas, que los pragmas son determinadas funcionalidades que uno les da al precompilador que se ejecutan antes de compilar nada, ¿ok? Entonces, todo esto que tiene el gato delante son instrucciones que yo le estoy dando al precompilador, ¿ok? Entonces, todo esto que tiene el gato delante se ejecuta antes de compilar. Antes de compilar, viene el precompilador, lee este archivo y dice, ah, esto tiene símbolo de gato, entonces eso quiere decir que ahí me están dando alguna instrucción. ¿Ya? ¿Qué instrucción me están dando? Include este archivo. Ok, entonces saco esto y pego el archivo. ¿Qué tiene ese archivo? Esto. Ok. Sigue, el precompilador sigue para acá abajo. Include lib.cpp. Ah, ya, entonces tomo todo lo que hay dentro de lib.cpp y, perdón, lo copio y lo pego. ¿Ya? Y el precompilador, ese es el trabajo del precompilador. Y el precompilador dice, ok, ya no hay más instrucciones para mí, entonces ahora le toca el trabajo al compilador. ¿Ya? Y viene el compilador y compila el código. ¿Ok? Pero eso es lo que hace el include. El include, eh, el include lo que hace es copiar y pegar código de otros archivos. ¿Ok? Vamos a darle Z para dejarlo como lo teníamos en un inicio. De todas maneras, voy a ir leyendo el chat para ver si tienen alguna duda con este tema de los includes. De todas maneras, ahora vamos a seguir avanzando y van a venir otras cosas. A ver. Pregunta. Ok. A ver, ahí alguien me pregunta, ¿qué es esa última línea después de nuestro último include? Le di control Z a todo esto, pero no sé, ¿a qué línea se refieren? ¿En hello.cpp? ¿En hello.cpp o en hello.i? ¿Se refieren a este código? Ya. Sí, sí. Bueno, el tema es que el precompilador no solo copia y pega, sino que copia y pega y también dice de dónde sacó eso. Por ejemplo, aquí el compilador recibe esto, ¿ya? El compilador recibe esto. Y esto también le sirve al linker para saber de dónde sacar las funciones y cómo enlazarlas y eso. Entonces, aquí el precompilador lo que está diciendo es, este código de acá, yo lo saqué de la línea 1 de este archivo que está acá, ¿ok? Este código que está acá lo saqué de la línea 1 de este archivo que está acá, y esto que está abajo lo saqué de la línea 6 de este archivo que está acá, ¿ya? Es como que dice las líneas de código que van apareciendo, de dónde las saca, ¿ya? Por si después el compilador o el linker necesita saber en qué archivo buscar determinado código, sepa en qué archivo buscarlo, ¿ya? Pero eso también lo hace el precompilador, lo genera. Ya, entonces, volvamos acá. Ahora, ¿qué sucede? Varias veces, por ejemplo, yo voy a tener aquí una librería que va a sumar, va a restar, va a sumar, va a restar. Vamos a decir, tenemos n funciones. A ver, aquí le estoy poniendo 4, pero pueden ser n, pueden ser hartas funciones. Entonces, yo tengo una librería que tiene todas esas funciones. Entonces, imagínense que si yo quiero incluir esa librería, no ahí al principio, si no quiero incluirla aquí al final, entonces, para que el linker sepa, yo tengo que estar, yo tengo que estar definiendo desde un principio, tengo que estar creando todas las definiciones, ¿ya?
Es decir, suma, no todas, sino las que voy a utilizar. En este caso estoy utilizando solo suma. Pero si fuera a utilizar también división, multiplicación, también tendría que declararlas acá arriba. ¿Ok? Entonces, para evitar esto, C++ tiene una convención, que el tema es que además de existir los archivos .cpp, también existen los archivos .h, .h de header. Y en el header, en el .h, lo que yo voy a estar definiendo son estas cosas que están acá. ¿Ya? Entonces, eh, entonces, de hecho, si se dan cuenta, a ver, vamos a hacer una cosa. Si yo hago esto, parece que no necesito ni siquiera incluir lib.cpp. Déjame probar una cosa. Fíjense que funcionó sin ningún problema. Y me dirá, pero ¿cómo funcionó? ¿Cómo funcionó si suma, es decir, la definí acá, pero en realidad está en otro código eh, que yo no incluí en este archivo? Bueno, el tema es que eso es trabajo del linker. El linker, otra cosa que hace que no les había dicho es que en la misma carpeta donde está el CPP que ustedes están compilando, él busca todos los CPP que hay. ¿Ok? Entonces, si aquí ustedes definen una función que no encuentra en este CPP, él va a buscar en los otros CPP que hay en la misma carpeta y si la encuentra, entonces la va a enlazar con esa otra función. ¿Ok? Entonces, yo no tengo por qué incluir todas las librerías, sino simplemente utilizar, a ver, estas sí, porque estas no están en la misma carpeta del código que estoy ejecutando acá, ¿ok? Sino que están en la librería estándar. Pero las que están en la misma carpeta mía, no necesariamente tengo que incluirlas, simplemente tengo que definir las funciones que yo quiero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay muchas definiciones, muchas veces van a haber demasiadas líneas de código, entonces para evitar eso, lo otro que se puede hacer es crear un archivo que se llame igual que la librería, por ejemplo, lib.cpp, vamos a llamar a este lib.h, ¿ya? Y en lib.h lo que voy a poner son puras definiciones, ¿ya? Es decir, aquí yo tengo el código en el .cpp y en el lib.h voy a tener solamente las definiciones, ¿ya? Voy a tener la definición de mult, voy a tener la definición de diff, la definición de resta, para le puse restar, pero puede ser resta, y aquí punto y coma. Aquí tengo todas las definiciones. Generalmente cuando yo creo una librería, yo creo todas las funciones y las funciones que sean públicas, que se puedan acceder desde otros lugares, yo los incluyo en un header, ¿ya? Y entonces, si desde este archivo yo quiero utilizar esa librería, yo simplemente lo que hago es include, y aquí le pongo el header, lib.h. Y recuerden, según lo que les dije, lo que va a hacer el precompilador, lo que va a hacer es que va a venir este archivo, va a copiar todo eso, ¿ya? Y lo va a poner acá. Y es como si yo las definiera, ¿ya? Pero en realidad no estoy escribiendo todas las líneas de código que la definen, sino hay diff. Bueno, me está diciendo que hay dos overloads, debe ser que tengo un diff. En std debe haber un diff. Ah, no, ahora no me dice nada. Dos sobrecarga, claro, ese diff. A ver, aquí en test yo tengo otro diff. No, no tengo un diff. A lo mejor es que hay un diff en... Hay algo que se llama diff seguro en alguna de estas librerías, iostream o Steam, ¿ya? Entonces, ok, hacer esto es lo mismo que decir include lib.h. Pero por supuesto, decir include lib.h es mucho más sencillo. ¿Ya? En una sola línea de código estoy incluyendo todo lo que hay en esa librería. Imagínense que en vez de ser 4 variables, sean 4 funciones, sean n funciones. ¿Ya? Nos facilita mucho la vida. Entonces, esa es la función del header.
que yo cuando vaya a utilizar una librería puede incluir el header y ya él importe las funciones directamente. ¿Ok? A ver, voy a leer el chat. Ya, me preguntan qué es el pragma once, eso lo voy a explicar ahora, pero ¿qué es el pragma once? Que salen los puntos H enseguida. Eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Cuántos headers tiene que tener un proyecto, uno solo? Un proyecto, a ver, un proyecto puede estar constituido de muchos archivos CPP, que son los C++, C++, ¿ya? Entonces, en realidad puede tener tantos como yo quiera, ¿ya? Es decir, el header es como un archivo conveniente para yo no tener que estar creando todas las definiciones acá arriba, ¿ya? No decirle, yo voy a utilizar la suma, la división, la multiplicación, sino decirle, mira, todo lo que esté definido, ya en este archivo, lib.cpp, todo lo que esté definido, utilízalo, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el include lib.h. Pero puede tener tantos .h como yo quiera. Por ejemplo, yo en test acá puedo crear otra función que sea test1, ¿ya? Que no reciba nada y que simplemente devuelva un número, ¿ya? Y después yo puedo crear acá otro header que sea test.header y decirle, mira, yo quiero hacer esta función pública en el header de test, ¿ya? Ahí la hago pública y entonces desde aquí yo quiero decir, incluye todo lo que hay en esa librería, pero incluye también todo lo que hay en test. Entonces aquí yo voy a poder llamar a el test1 este acá, ¿ya? Voy a poder llamar a test1 ese de ahí, ¿ok? Porque lo incluí aquí. Pero puedes tener tantos headers como quieras. Es decir, por cada archivo CPP que tengas, puede crear un header. Ya, déjenme seguir viendo, a ver. Es como la interfase de Java, me dicen. Parecido, pero no es, es que no es como la interfase de Java, porque la interfase de Java puede tener variables, aunque header también puede tener variables. Mm, mm, mm. Es que, a ver, una interfase de Java está más relacionado con el concepto de clase, ¿ya? Más relacionado con el tema de clases abstractas y eso. Y el punto H no es una clase, es simplemente un archivo que está siendo público a todo lo que existe en el punto CPP, ¿ya? Es decir, no tiene nada que ver con clases ni nada de eso. Es simplemente tomar lo que hay en el archivo y hacerlo público. Pero en cierta manera sí es parecido, pero hay una gran diferencia. Es decir, es parecido a lo que quiere hacer, pero no hace lo mismo por debajo, ¿ya? A ver, es para declarar las funciones, escribir el código de esas funciones, claro, sí. De todas maneras, puedo tener un punto CPP sin tener un punto H sin ningún problema. Pero sí, el punto, ahí me preguntan si el lib.h es para declarar las funciones y el CPP es para escribir el código. Sí, básicamente sí. ¿Ya? El archivo CPP se enlaza solo al archivo H. Yo me imagino que me están hablando del CPP principal. El CPP principal, sí. Si, por ejemplo, si el archivo no está en esta carpeta, es que por lo general, claro, de todas maneras eso lo pueden probar después, pero lo que debe hacer el precompilador es incluir, eh, no, es que no. A ver, yo solamente puedo incluir el header nomás, ¿ok? Si el archivo este está en la misma carpeta que hello.cpp, ¿ya? Porque cuando el linker, a ver, recuerden que aquí lo único que yo estoy haciendo es copiando esto, ¿ya? Y pegándolo acá. Entonces imagínense que estas funciones estuvieran declaradas en archivos que están en otra carpeta. No sé, por ejemplo, en download, ¿ya? Entonces el linker no va a buscar en todo su computador, en todos los directorios, a ver si hay algún CPP en algún lugar que tenga esta función. No va a hacer eso, ¿ya?
va a buscar en la misma carpeta donde usted ejecutó este archivo CPP, ¿ok? Entonces, yo importo solamente el header si el archivo CPP está en mi misma carpeta, ¿ok? Ahora, si el archivo CPP no está en mi misma carpeta, no me basta solamente con incluir el header, porque al incluir el header estoy incluyendo esto, entonces el linker no tiene manera de saber dónde está esa función, ¿ya? Aquí sí tiene manera de saber porque el lib.cpp está en la misma carpeta que el hello.cpp, ¿ya? Pero sí, por lo general solamente me hace falta incluir el header, ¿ya? Ya, vamos entonces a lo que importa. Me preguntaron por qué aquí ponen Pragma Once en muchos headers, ¿no? Si ustedes han leído algún código de C++, se van a dar cuenta que casi todos los headers ponen el Pragma Once acá. Y si leen código de C++ antiguo, hay una cosa que es if en def, parece. Hay que poner el if en def, así que es así. A ver, no me acuerdo exactamente cómo era el if en def, pero bueno, eso después lo pueden buscar. Pero antiguamente en C++ se decía, lo voy a poner de esta manera, pero es algo por el estilo, no me acuerdo ahora exactamente. Ah, no, ¿verdad? Sí, a ver, lo que se hacía aquí es que se definía una variable. Entonces, una variable en tiempo de precompilación. El define lo vamos a hablar en más detalle después, pero bueno, esto básicamente lo que hace es crear una variable en el precompilador. Entonces, vamos a decir que esta variable yo le voy a llamar lib, se le voy a poner un identificador, ¿ya? Y entonces aquí yo decía, si no está definida esta variable, ejecuta ese código de ahí, ¿ya? Este if def parece que no necesita esto. Ah, sí, ¿verdad? Aquí hay que poner un if. A ver, este if no es un if de C++. Recuerden que lo que tengo un gato delante es un if del precompilador. Es decir, antes de que compile este código, el precompilador va a ejecutar estas líneas de código, ¿ya? Y entonces lo que va a hacer es, va a definir esto y va a decir, perdón, si no está definida, defínela. Ahí sí, ¿ya? Si no está definida, defínela. O sea, antiguamente se hacía esto. Voy a explicar ahora en más detalle. Pero, ¿qué hace esto? Esto le dice al compilador, si no está definida esta variable, entonces define la variable y crea este código, ¿ya? Y eso va a ser en lib.h, en if. Si está definida lib123, entonces esto va a quedar como espacios en blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo acá incluyo libh por primera vez, él va a venir acá y va a decir, esto no está definido, ahora la defino y creo esto. Si yo lo hago por primera vez, lo va a sustituir acá. Ahora, si yo hago esto varias veces, él lo va a sustituir en el primero, pero cuando ejecute el segundo, el tercero y el cuarto, y él venga acá, a ver, vamos a ver, cuando ejecute el primero va a decir, quiero incluir lo que hay en punto H. Entonces, viene al punto H, lo voy a poner aquí. Viene el punto H y dice, no está definido, lo defino y copio todas estas funciones para acá, ¿ya? Después, incluyo lib.h de nuevo. ¿No está definido? Sí, sí está definido, entonces no copio todo eso, ¿ya?
Fíjense que si yo no pongo el if-def, si yo lo dejo así solamente, ¿ya? Si yo lo dejo así solamente, entonces lo que va a hacer es que lo va a incluir 4 veces, ¿ya? Entonces va a encontrar suma una vez, de nuevo, y la va a incluir como 3 veces. Y eso va a dar un error de compilación, ¿ok? Entonces ustedes me dirán, ¿pero quién va a incluir la misma cosa 4 veces? El tema es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen muchos archivos CPP y uno dentro del otro, llamando a este y llamando al otro, muchas veces va a pasar que, por ejemplo, aquí yo estoy incluyendo este archivo, ¿ya? Y también estoy incluyendo al test.h, ¿ok? Y entonces el test.h, a ver, ¿dónde tengo el test.h? El test.h también va a incluir el lib.h, ¿ya? Entonces fíjense cómo va a funcionar esto. Esto va a decir, todo lo que hay en lib.h, cópialo ahí. Ok, vengo y copio todo lo que hay en lib.h. ¿Ya? Lo copié ahí. Y ahora viene acá y dice, todo lo que hay en, por supuesto, esta línea de acá la quita. Y aquí dice, todo lo que hay en test.h, cópialo ahí. Entonces viene y copia todo lo que hay en test.h. ¿Ya? La copia acá. Pero el test.h está incluyendo todo lo que hay en lib.h, así que viene a lib.h, copia todo lo que hay en lib.h y lo pega acá. Entonces, si se fijan, tengo múltiples declaraciones de la misma función y eso puede dar errores, ¿ya? Sobre todo si yo tengo variables acá, no sé, funciones como esta que se llama igual, el linker no va a saber qué enlazar, se puede confundir y además es más código, más lento, ¿ok? Imagínense, aquí esto solamente es un punto H, pero imagínense que en vez de hacer un punto H, yo esté incluyendo el IOStream acá y luego desde acá yo también tenga que incluir el IOStream. Imagínense que yo acá también tenga que incluir el IOStream. El IOStream, recuerden que son 54.000 líneas de código, ¿ok? Entonces yo digo, include IOStream, include, no sé, por cierta razón quiero incluir el punto .cpp. Entonces, aquí se va a copiar todas las líneas de código de IOStream y después se va a ejecutar, se va a copiar todas las líneas de código de test. Pero fíjense que test también va a copiar todas las líneas de código de IOStream. Entonces va a estar las 54.000 líneas de código de IOStream van a estar duplicadas, ¿ya? Una vez por el llamado que hice acá, más otra vez por el llamado interno que va a ser test.cpp, ¿ya? Entonces van a haber dos definiciones de funciones que van a hacer lo mismo y va a dar error. ¿Ok? Entonces, con el IDString no va a pasar eso. ¿Por qué no va a pasar eso? Porque el IDString utiliza una cosa que era de la que íbamos a hablar. Lo primero que le quiero hablar es de esta, porque en muchas librerías de C++ que ustedes vean que son antiguas, van a aparecer así. Entonces quiero que esta manera de declararla también la conozcan. ¿Ok? Entonces, esto lo que está diciendo es, si no está definido esto, la primera vez que importen esta librería, defínelo, para que después cuando la quieran volver a importar, ya esto no esté definido, ya esto esté definido, perdón, y no importen todo esto. ¿Ok? Y se va a definir una sola vez. Ahora, ¿qué sucede? Que los que crearon C++, los que se mantienen actualizándolo año tras año, dijeron, esto es una cosa súper necesaria y siempre se está haciendo, ¿ok? Entonces, si siempre se está haciendo, ¿por qué mejor no creamos algo que le diga al precompilador que esto solamente debe hacer una sola vez y nos evitamos estos if y estas definiciones de variables que no tengo que hacer en tiempo de precompilación, ¿ya? Y entonces, por eso crearon el Pragma Once. ¿Ok? Y el Pragma Once lo que hace es exactamente lo mismo, lo que es una manera más moderna de decirlo, ¿ya? Eso, no me acuerdo si es a partir del C++ 14, a lo mejor si tienen un C++ muy antiguo esto no les funciona, pero
Actualmente en todas las librerías que ustedes vean de C++ va a aparecer el Pragma Once. De hecho, a ver, aquí, bueno, si ustedes ven eh, cuando ustedes importaron el iostream y esas cosas, hay como muchas líneas en blanco, ¿ya? Muchas líneas en blanco. Esas líneas en blanco son porque hay cosas que ya quizás se definieron anteriormente o ya se habían definido, entonces lo que está haciendo es copiando simplemente espacios blancos, ¿ya? Entonces el Pragma Once, cuando ustedes van a importar un header, mi recomendación es que por defecto lo pongan nomás, ¿ya? Para que si tienen así como header cíclicos, que un header llama al otro y el otro llama al otro, se ejecuten una sola vez, ¿ya? Y no esté copiando siempre las mismas funciones y no les pueda dar un error eso en alguna parte del código, ¿ya? Entonces, sé que esto que he explicado ahora es un poco intenso, así que voy a ver cómo les ha ido en los comentarios. Ya, a ver. Ahí me dicen, ¿eso de repetir el include está arreglado al día de hoy o nosotros debemos corregirlo manualmente? Está arreglado a día de hoy, siempre estuvo arreglado, el tema es que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces la manera de tenerlo en cuenta es Pragma Once, ¿ya? Si nosotros ponemos Pragma Once, eh, ya, ya estamos a salvo de este tipo de problemas, ¿ok? Si no ponemos Pragma Once, entonces quizás yo digo, esto no tiene sentido de que lo puedan importar desde dos lugares, qué sé yo, y quiero que dé un error. No sé en qué sentido yo podría tener algo que no tenga Pragma Once, pero puede ser necesario en algún momento. Pero cuando no pongan Pragma Once, recuerden que eso se va a copiar cada vez que incluyan el header, ¿ya? Mm, 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 mm. Ya, ya. ¿Dónde está archivos.i en Microsoft Visual Studio? Ah, me preguntan cómo generar este archivo.i. A ver, generar este archivo.i en Visual Studio Community, créanme que es mucho más sencillo que esto. Hay una parte que uno va a preferencias, C++, y entonces ahí uno le puede decir qué tipo de archivo uno quiere crear. De hecho, se puede crear hasta el ASM, que es como el código ensamblador, que ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, que es lo que crea el compilador. El compilador lo que hace es que toma esto y lo convierte en ensamblador. Recuerden, C++ es un lenguaje de alto nivel, aunque usted no lo crea, ¿ya? Entonces, él convierte todo esto a bajo nivel. Y ese bajo nivel que convierte el ensamblador en Visual Studio Community, hay una manera también de generar el archivo, eso no sé, búsquenlo en Stack Overflow. Si hay una manera, si no la encuentran, avísenme, yo les digo cómo. Ya, no sé exactamente cuál es la dirección, yo sí sé que es donde dice preferencia, C++, y hay una parte que uno puede definir qué quiere que devuelva el linker, qué quiere que devuelva el compilador y cosas así, ¿ya? Y se puede obtener el punto I, se pueden obtener varios archivos, ¿ya? Y va a ser lo mismo. Aquí yo tuve que definirlo a mano en este archivo porque Visual Studio Code no está tan pensado para el usuario como el Visual Studio Community. Este está pensado más para gente que entiendan a bajo nivel cómo funcionan estas cosas. ¿Ya? Entonces, ok, ya. Hasta ahí, hasta ahí yo creo que estaríamos bien. Ok, a ver, hablamos de las funciones, compilador, el linker, el header. Recuerda, el compilador lo que hace es que convierte esto y el linker lo que hace es que busca las funciones, por ejemplo, estas funciones, con quién tiene que enlazarla. Entonces busca en todos los archivos dónde está la función y dice, ok, la función suma está en el archivo este de acá, en la línea 2. Entonces, este ya sabe que cuando yo llame a suma, tengo que ir a este archivo en la línea 2 y ejecutar esto de acá, ¿ya? En realidad el compilador hace algo más que eso. El compilador lo que va a hacer es tener este código en un solo archivo que va a ser el ejecutable, pero no el código C++, sino el código máquina, ¿ya? Para que sea mucho más rápido, ¿ok? Entonces,
Ya, el compilador compila, convierte a código máquina y el linker es el que se encarga de buscar dónde están las funciones para que el código al ejecutarse sepa a qué línea de código tiene que saltar cuando yo llame determinada función. ¿Ok? Entonces, cuando le da un errorcito rojo, eso quiere decir que el compilador le está dando un problema. Es decir, aquí porque no encontró suma, si yo le pongo aquí, a ver, si yo le pongo lib.h, eso debería solucionarse, ¿ya? Porque recuerden que el precompilador le va a copiar aquí las declaraciones de la función, entonces el compilador ya va a ver lo que es la suma. ¿Ok? No sabe dónde está, pero él sabe que existe, o al menos le cree a usted que existe, porque usted le puede decir aquí en el punto H, mira, compilador, existe la suma, y después viene acá y la suma nunca existió. Entonces el compilador ingenuamente creyó en usted, creyó en sus mentiras, ¿ya? Y entonces eh, no le da ningún problema acá, ¿ya? Porque el compilador es ingenuo. Ahora, el linker no es eh, no es tan crédulo así, sino que el linker viene y dice, ok, aquí hay suma y esa suma ¿dónde está? Porque en los archivos .cpp que tengo no hay nada que sea una función suma, ok, y entonces eso daría problema en el linker. Entonces, hay veces que ustedes van a ver el código que no les va a dar problema de compilación, pero cuando lo corra le van a dar unos errores que van a decir LK no sé cuánto, y eso quiere decir que el linker está teniendo problemas en enlazar la función. Ustedes tienen que ver bien eso. Ya. Ok, ok. A ver, namespace. Hablemos un poquito de lo que son los namespace para que quede claro esto. A ver, muchas veces yo tengo funciones, por ejemplo, aquí, bueno, aquí yo puse las cosas en español, pero si yo las pongo, fíjense, aquí diff igual dio su problema cuando yo hice esto. Y si yo las pongo en inglés, de más que alguna más va a dar problema. ¿Ok? Entonces, puede pasar que yo al definir funciones esté sobreescribiendo algunas funciones que ya están en la librería estándar o que forman parte de C++. Entonces, para evitar eso, yo lo que debo hacer es, cuando creo mi código, asignarle un namespace. Entonces, aquí yo puedo decir namespace y ponerle un namespace que sea único, porque igual si ese namespace entra en contradicción con otro namespace que existe, igual pueden crear problemas. Entonces aquí yo puedo decir, eh, no sé, un nombre que identifique su proyecto. Aquí digamos que es Program UCN, namespace UCN, operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todas estas funciones están declaradas dentro de este namespace. Por lo tanto, para llamarla, yo tengo que referirme explícitamente al namespace. ¿Ok? Y así no va a entrar en contradicción. Por supuesto, que están haciendo un namespace eh, súper largo. La idea es que no sea tan largo, ¿ya? UCN, no te voy a poner UCN mejor. ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando yo eh, ocupo esto dentro de un namespace, yo tenga que decir, estoy usando namespace C, ¿ya? ¿Ok? Claro, el tema es que el tema es que el compilador tiene que saber dónde está el namespace. Entonces, claro, esto es un punto H, entonces aquí vamos a poner namespace UCN. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, si yo voy a hacer suma, yo tengo que decir UCN 2.2 suma.
¿ok? Y ahí lo que estoy diciendo es, fíjense, ese namespace está definido acá adentro, en el header este. Por lo tanto, no hay problema en que yo lo acceda. A ver, vamos a ver si el código corre. Quitemos el test este de acá, quitemos el string que no es necesario, y el string si es necesario. ¿Ya? Corremos este código a ver si no nos da ningún problema. Ya. Y si se fijan, a ver. Bueno, en realidad no me imprimió nada. Lo habré eliminado. Parece que eliminé la suma. Justo eliminé la suma. Ya, cambiémoslo por restar. Justo había eliminado la suma. A ver, restar, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, le cambié el nombre a todas las cosas. Uy, Dios mío. A ver, de rest, ahí sí, debería funcionar. A ver, lo reconoce, pero por alguna razón no me está imprimiendo nada. El rest es A menos B. No hay ningún problema ahí. Ok, 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 ok. Bueno, en realidad debe ser algún problema. Vamos a echar así. Qué raro. No me está imprimiendo nada, ¿está? Bueno, ahí después yo voy a debuggar eso y voy a ver cuál fue el problema. Pero básicamente los namespace funcionan así. Yo declaro el namespace y después para acceder a algo que esté dentro de un namespace lo hago con 2.2. ¿Ok? Y si no quiero acceder a través de 2.2, lo que digo es use namespace cn, ¿ya? Using namespace ucn y entonces ahí no tengo necesidad de ocupar esto, ¿ya? Entonces cualquiera de las vías estaría correcta, ¿ya? A ver si yo quito el namespace de acá del punto H. Bueno, no, evidentemente. Puede ser que se quedó algo ahí en la memoria pegado, no sé, pero no me está imprimiendo nada. Ya. Entonces, ok, esos son los namespace. Entonces ahora fíjense, si yo tengo un namespace, yo puedo también definir REST, diff, mul, ese tipo de funciones, yo las puedo definir en otros lugares también, pero en un namespace distinto, ¿ya? Y eso es lo que me permiten los namespace, me permiten cómo definir funciones que se llamen igual, pero ponerle algo delante para saber a cuál de ellas me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que hace la librería estándar es que en cada uno de estos archivos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, el iostream, en algún lugar debe tener, a ver, vamos a buscar. ¿Me ven? No, en iostream, en la definición de iostream, hay una parte que dice namespace std, que eso quiere decir todo lo que está dentro de ese namespace cuando importen el namespace std se van a estar refiriendo a todo lo que hay acá adentro, ¿ya? Fíjense, si yo en otro archivo pongo namespace std, lo que va a hacer es que todo va a ser parte del namespace std, es decir, todo lo que hay acá y todo lo que hay en el otro archivo también, ¿ya? Entonces, la librería estándar son muchos archivos y en cada uno de los archivos yo tengo puesto namespace std, ¿ok? Entonces, al yo decir
estoy usando el namespace std, entonces él puede ocupar estas funciones que están dentro de este namespace. Ahora, si yo no digo esto, tengo que decir en qué namespace está cada función. ¿Ok? En qué namespace está cada función. Todas estas cosas son cosas que están definidas dentro del namespace std. Por lo tanto, si yo no digo using namespace std, tengo que ponerlo así como. Ok. Entonces, los leo en el chat y con esto terminaríamos la clase. Los punteros dejémosla para la clase siguiente porque igual hay varias cosas que hablar de punteros y de cómo pasar cosas por referencia, es decir, parámetros por referencia, una función y cosas por el estilo. Así que eso mejor lo dejamos para la clase siguiente. ¿Ya? A ver. Quizás sea lo que cambió en el i. No, el punto i, eso es una cosa que lo genera automáticamente el precompilador. Eso yo no lo toco. ¿Ya? Ya. ¿Hay prueba corta? Sí, hay prueba corta. Hay prueba corta. Entraría todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo funciona C++, por ejemplo, los namespace, funciones, eh, los tipos en memoria, esas cosas. ¿Ya? Cosas por el estilo como esa. ¿Ya? La prueba corta se llama la clase mañana. Mañana en la primera parte de la clase vamos a estar hablando de punteros y esas cosas, y en la segunda parte de la clase, los últimos 45 minutos, yo les voy a enviar la prueba corta y ahí me tienen que devolver la respuesta. Conceptual, sí, van a ver, no sé, verdaderos y falsos, van a ver marcar, quizás van a ver algunas preguntas que le van a hacer y muy probablemente les van a dar un código y les van a preguntar qué es lo que hace ese código, ¿ya? Pero cosas como esas. Así no sé, qué cosa es, todo lo que hemos visto ahora, los NMP, qué cosa es una función, qué cosas son los tipos de memoria, no sé, todo lo que hemos visto hasta ahora hasta esta clase se puede preguntar, ¿ya? Ok, ya, entonces no sé si tienen alguna duda, ya, la prueba corta sería mañana, tenemos una clase de 45 minutos, la dejamos a los 45 minutos y empezamos con la prueba corta, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ya, ya, ya. Ya chicos, entonces voy a asumir que no hay más dudas. Voy a dejar de grabar acá. Nos vemos, chao, chao.